Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 5 de diciembre. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esos temas tan importantes que acontecen a nivel nacional. Y es que el tema de la corrupción no se puede dejar de lado, porque es necesario analizar si en temas de corrupción, si en temas de transparencia se ha avanzado, se ha retrocedido, nos hemos quedado estancados, si hay una verdadera lucha contra la corrupción en un determinado partido o es que lo hay en todos. Bueno, para ello, nosotros estaremos abordando esta temática con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No, buenas noches, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Encantado que usted nos pueda estar acompañando. Vamos entrando en materia con ese primer punto, tomando el punto de partida que será el discurso del presidente Bukele el pasado día martes, en el que mucho se comentaba si realmente él, una vez al dejar el cargo, la lucha contra la corrupción se fortalecería o realmente se debilitaría. Por favor. Bueno, yo creo que para hablar del combate a la corrupción de este gobierno, habría que empezar recordando cuáles fueron las promesas de campaña del presidente en materia de combate a la corrupción. Si ustedes se recuerdan, se planteaban dos medidas, digamos, que fueron ampliamente publicitadas por el presidente para prevenir y combatir la corrupción. La primera, el establecimiento de unas CICIES. ¿Sí? Esa era como una de las ofertas de campaña para combatir la corrupción. Y la otra era nombrar un comisionado anticorrupción o pro transparencia, y dijo que iba a ser de la oposición. Eso es lo que él dijo. Entonces, a partir de esas promesas, habría que comenzar entonces a analizar este discurso. O sea, habría que comenzar a ver si, en primer lugar, se cumplieron esas promesas y qué resultados se tuvieron de estas promesas. Comenzando por el tema de las CICIES. Sí, cumplió, se estableció las CICIES, pero cuando ya vio que el asunto iba en serio y que iba a salir involucrado su gobierno, entonces se lavó las manos, alegando ahí el tema del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, que estaba trabajando que iba a trabajar con la OEA, y con eso expulsó a las CICIES. Entonces, ¿qué resultados tuvo en el combate a la corrupción las CICIES? Ninguno. Por iniciativa del mismo presidente. O sea, porque no le podemos echar la culpa a nadie más que las CICIES no siguiera, más que al presidente. Y el otro tema, el comisionado anticorrupción, nunca se nombró. Nunca existió un comisionado de la oposición anticorrupción. Entonces, si vemos eso y seguimos analizando, la CICIES había presentado 12 casos a la Fiscalía General de la República por el tema del mal manejo de fondos públicos. Estaba también el tema de la investigación catedral, que era la vinculación de políticos con las pandillas. ¿Qué resultados o qué se hizo respecto de eso de parte del gobierno? ¿Qué fue lo primero que hizo el gobierno cuando tuvo el control legislativo? Destituir al fiscal general, que era el que estaba investigando eso. Entonces, ahí ya van tres elementos que nos comienzan a indicar cuál es en realidad el estado del combate a la corrupción de este gobierno. Y con esto quiero llegar a la pregunta. Pues simplemente ese discurso, ese señalamiento de que se va a investigar la corrupción es meramente un acto propagandista del gobierno. Es propaganda pura lo que ha hecho el gobierno. Porque si fuera en realidad un combate a la corrupción, entonces, ¿a dónde está la investigación de los 12 casos de las CICIES? ¿Por qué no se nombra un comisionado presidencial? ¿Por qué ha puesto un fiscal que es afín al gobierno?
porque te parece casi que un empleado del gobierno, sentado ahí con con todo el gabinete. De hecho, en otra entrevista alguien mencionó que para el fiscal no se debería de sentir bien viniendo del Ministerio Público que el presidente del Ejecutivo le diga qué hacer. Exacto. ¿Es eso correcto? Es que ese es el punto. O sea, yo pongo a alguien que investigue el delito, pero es alguien aliado, alguien afín, que no me va a investigar a mí, que no va a investigar a mi gabinete. Porque alguien podrá estarse preguntando en este momento, pero sí se han llevado a juicio a varios funcionarios del gobierno anterior. Ah, es que ahí es donde viene la trampa. Ok, ¿cometieron corrupción gobiernos anteriores, funcionarios del gobierno? Sí, hay que investigarlos y juzgarlos. Sí. Pero eso no, digamos, no significa entonces que no se investigue a los actuales funcionarios que están cometiendo actos de corrupción. O sea, es decir, en buen salvadoreño, no porque se está investigando los de atrás, nos podemos hacer de la vista gorda con los que en este momento están cometiendo actos ilícitos. Entonces, por eso quiero llegar, este anuncio del presidente es más un anuncio de propaganda electoral para decirle a la gente no se preocupen, este gobierno sí investiga la corrupción, más que un hecho real que se vaya a estar investigando la corrupción. Hay una comparativa que quisiera realizar, y es que uno de nuestros analistas viene y menciona que el presidente Bukele será el primero entre tantos presidentes que han habido que no va a poder alegar ignorancia respecto a todo lo que pasaba. Porque decía, mire, pero es que los demás expresidentes lo que han hecho es decir, mire, pero yo no sabía lo que el secretario privado estaba haciendo, yo no sabía lo que el ministro estaba haciendo. Pero cuando el presidente Bukele menciona que incluso él se entera de todo, hasta de los baños que no están bien allá por la frontera, entonces él nos está dando una pauta que se entera de absolutamente todo lo que sucede en el gabinete. Claro, él sabe no solo porque él pueda tener la información ahí, sino que eso lo puede leer en algún medio de comunicación, o sea, es del conocimiento público. Por ejemplo, ese tema que planteaba el Faro de propaganda, campaña electoral con los paquetes alimenticios, por ejemplo, que según el Faro, el director de centros penales había desviado para su beneficio esta ayuda también. O sea, hay una serie de irregularidades que son del conocimiento público y que nadie puede alegar ignorancia de ellos, mucho menos el presidente que está ahí adentro. Entonces, al final, sí, no puede decir el presidente, yo no sabía, no me imaginaba, porque muchas veces el presidente tiene mucho que ver en esto. Porque si hubo un mal manejo de fondos públicos en la pandemia y él quitó al fiscal, él expulsó a las ICIES, entonces él es cómplice al final de todo eso. Está de alguna manera encubriendo esos hechos, impidiendo que la justicia investigue a quienes han cometido actos de corrupción. Entonces, digamos, en resumen, el gobierno está utilizando electoralmente el tema de la corrupción. ¿Sí? No es en realidad un combate frontal. Yo le creería eso al presidente si está investigando la corrupción del pasado y está poniendo el ejemplo con la corrupción actual, quitando a funcionarios de su gabinete. Pero obviamente no lo hace, podríamos pensar, por dos razones, porque tiene de alguna manera algún interés de imagen y electoral. O sea, es decir, si él quita a un funcionario en este momento de su gabinete, él va a salir mal, porque entonces la gente va a comenzar a desconfiar del gobierno que también se está cometiendo corrupción. Entonces eso le puede afectar la imagen. Y lo otro es que está siendo permisivo con la corrupción o con los hechos que se han denunciado. ¿Qué pasa cuando él menciona de que él no quiere ser el presidente? Es decir, él no quiere ser recordado solo como el presidente que no robó, pero que estuvo rodeado de ladrones. ¿Cuál es el mensaje directo ahí? Es que ahí, ok, no es el que robó, pero es el que permitió que se robara. Eso sería, el que permitió, el que sabía que estaban pasando las cosas, el que tuvo el poder y las herramientas para detenerlo, ¿no? Para detenerlo, porque, como digo, las ICIES, ahí no le podíamos imputar a las ICIES que era de la oposición, que de los medios, no, era una instancia a instancias del mismo presidente creada para investigar de forma independiente, imparcial y objetiva el tema de la corrupción y llevar a la justicia a quienes al final estuvieran involucrados. Tuvo la posibilidad el país de hacer eso y de plano pasar la barredora en todos los portillos, en todos los pasillos gubernamentales para sacar a la gente corrupta. Y no lo hizo. Entonces él se convierte al final en un cómplice, porque tenía el poder para evitar que esto pasara.
Ahora también, algo que llama muchísimo la atención es que hay una comparativa entre algunos comentarios de las redes sociales y dicen cómo el presidente cambia el discurso de que aquel que toque un centavo, él mismo lo va a meter preso, pero ahora menciona de que, mire, si usted, de los funcionarios, mire, si usted robó, recuerde, usted lo hizo, nadie lo obligó a hacerlo, nadie le puso una pistola en la cabeza y muy probablemente algunos de ustedes no estarán en el siguiente periodo. Lo que pasa es, y creo que no hay que perder de vista, este gobierno es bueno para plantear narrativas, para crearlas y que la gente, como una pildorita, se la trae. Son especialistas en eso. Sí. Entonces, hace ese show público con todo el gabinete y les dice todo ese tipo de cosas, cambiando ese discurso o matizándolo, como lo queramos ver, pero digo, es siempre en la lógica de una puesta en escena. O sea, aquí está, digamos, la escena, el episodio del día de hoy. Yo regaño a mis funcionarios. Ese es el episodio, y hace toda esa, digamos, todo ese espectáculo, como yo digo, siempre esa puesta en escena. Solo le faltaron lucitas LED para alumbrar a cada uno de los funcionarios, solo eso le faltó. Pero es parte de ese espectáculo. Digo, algo han percibido en las encuestas, algo hay ahí que los hizo precisamente realizar este show para mandarle un mensaje a la población. Ok, y siempre en ese mismo tema nos vamos a trasladar a la primera pausa y regresamos aquí en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Y es que en el tema siempre del combate a la corrupción, el presidente recientemente mencionó la construcción del centro de confinamiento, ya no del terrorismo, sino de la corrupción. Esto implica que está cumpliendo su palabra, su promesa de que el combate a la corrupción debía ser frontal y viniera de donde viniera, por favor. Yo creo que no, o sea, no es necesario crear una estructura carcelaria para el tema de la corrupción. O sea, yo estoy de acuerdo en que se cree una estructura carcelaria para, digamos, quitar el hacinamiento que hay en el sistema penitenciario. Sí. Para eso está bien, pero un centro de confinamiento para la corrupción, de nuevo, y no es que esté en contra de que se investiguen y se juzguen y se condenen a las personas que han cometido corrupción, sean del gobierno anterior o sean de este, no estoy en contra de eso. Pero lo que quiero decir es que o sea, si hacen un megacentro, sigámosle el argumento al gobierno, que pueden caber 15,000 personas, ¿será que en este gobierno y en el anterior podemos sumar 15,000 personas que han cometido corrupción? O sea, ¿será posible eso? O sea, a lo que voy yo es que al ver que quieren hacer un megacentro contra la corrupción, de nuevo caemos en la espectacularidad. O sea, este gobierno se caracteriza por eso. O sea, va a inaugurar un chorro. Y bueno, tengamos el caso de Salvador del Mundo. Es una fuente, un espejo de agua. O sea, eso no es nada del otro mundo. Siendo sinceros, eso no es nada del otro mundo. Y lo han planteado como que fuera la esfera de Las Vegas. No sé si han visto esa esfera de Las Vegas, que es un anfiteatro donde se dan conciertos y diferentes tipos de actividades, que es una esfera que tiene luces, LED. Eso sí podemos decir es algo wow, espectacular. Pero lo que es todo el Salvador del Mundo, perdónenme, o sea, eso no es nada del otro mundo. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno se especializa en algo tan pequeño, en convertirlo en espectacular, precisamente para seguir, digamos, adormeciendo a la gente. Entonces, ahora les dice, sí vamos a convertir la corrupción y vamos a crear un centro penal para los corruptos, es como para que la gente diga, ah, sí, combaten la corrupción. Pero, como digo, ¿se necesita un centro penal nuevo? Sin duda, para descongestionar el resto de centros penales, para quitar ese nivel de hacinamiento que se tiene, porque si antes los datos mostraban
porcentajes alarmantes de hacinamiento, ya no digamos ahora que hay 70.000 supuestamente nuevos detenidos. Entonces, ese anuncio es más de esa lógica de lo espectacular, de decir que lo más grande del mundo, lo nunca antes visto, porque esa es la especialidad del gobierno, decir este tipo de cosas cuando pasa todos los años y siempre han pasado muchas cosas que le hacen creer a la gente que es la primera vez que sucede. También, algo con esto. ¿Cuál es la diferencia entre tener a exfuncionarios corruptos en Mariona y tenerlos en un propio centro penal? Es que vuelvo a lo mismo. Hay, hasta donde yo sé, en Marionas tenían por tipo de... El sector 9 creo que era para ellos. Sí, que era diferente, no eran, delincuentes comunes, es decir, alguien que había cometido un homicidio, alguien que había robado, que era de pandillas, a una persona que, había sido funcionario y cometió corrupción. O sea, pero vuelvo a lo mismo, o sea, el tema relevante no es tener un centro penal para eso. El tema relevante es, ¿hay hacinamiento? ¿Cómo mejoramos la situación? Sí. Y lo segundo, combata en realidad la corrupción. Dígale a su fiscal que investigue los 12 casos de las CICIES. Ponga a disposición de la justicia a sus funcionarios que han sido señalados por corrupción. Eso es lo que debería hacer el presidente, no ofrecer un centro contra la corrupción. Mucho se ha especulado de que Estados Unidos tiene que ver muchísimo en cómo se está actuando al final de esta administración. ¿Puede tener algo de cierto eso? Las constantes reuniones con Brian Nichols, con William Duncan, con también el enviado de la vicepresidenta Kamala Harris. Hay que tener en cuenta que todos los países tienen relaciones diplomáticas, ¿sí? Hay política de por medio. Entonces, a los países los mueven los intereses, sus intereses, ¿ya? Y en esa medida, en función de sus intereses, establecen cierto tipo de relaciones políticas, comerciales, diplomáticas con los estados. Y en esa medida, pues, todos los países que tienen embajadas en El Salvador tienen sus intereses de diferente tipo. Y en función de esos intereses que van a manejar su política exterior. Eso podría comentar, o sea, cada país responde a los intereses particulares que tiene de su política exterior. Hablando del contexto electoral, entiendo que hay una candidata a la vicepresidencia que ha propuesto como el retorno de las CICIES. Para la oposición, o al menos desde la perspectiva de la oposición, ¿es viable proponer el retorno de las CICIES? Bueno, los partidos políticos de oposición sabrán si esta propuesta, tiene viabilidad. Pero la CICIES estaba funcionando en su momento, ¿no? No, claro, pero me refiero si tiene viabilidad porque, si la comunidad internacional estará abierta de nuevo a involucrarse en una nueva aventura en El Salvador con una comisión, porque yo le apuesto que la OEA no ha quedado con mucha gana de volver a involucrarse en algo así, me imagino. O al menos yo lo estaría como... o al menos no la OEA. Pero igual las Naciones Unidas, al ver la situación, no sé si estará como que así, vamos con una comisión y después quedemos en evidencia, en entredicho por el mismo gobierno por la forma en que terminan las cosas. O sea, no sé si estará. Por eso digo si será viable. O sea, si habrá un entorno internacional favorable para plantear esa medida. O sea, habría que verlo. Y lo segundo es si habrá capacidad interna de la oposición para instaurarla. Digo porque, obviamente, si ganaran la elección presidencial, hipotético, sí podrían hacer todas estas gestiones, pero si no la ganan, entonces, es una propuesta que no tiene mucho asidero, pues no tiene mucha posibilidad. Y lo que yo decía, hay que medir a la comunidad internacional si estará, en esa lógica. Desconozco el contexto de la propuesta, pero habría que analizar todos esos factores de posibilidad, de factibilidad para que se pueda implementar una comisión de este tipo. Ahora, algo que se me estaba escapando también, y siempre en el discurso, cuando él cumple los 4 años de gestión y que menciona que debe haber un combate frontal, lo que se ha combatido en corrupción con respecto al mismo partido de gobierno o al mismo Nuevas Ideas,
no puede determinarse como que sí se está cumpliendo con respecto a quitar el fuero a algunos de los diputados de la bancada? Sí, yo comenzaba ¿O siempre puede ser parte de un show? Yo comenzaba la plática precisamente recordando las promesas, ¿sí? Recordando las promesas del presidente. Igual, que es lo que decía los que ahora son diputados, que al sentarse iban a quitar el fuero, ya nadie va a estar protegido con eso, se iba a manejar adecuadamente los fondos públicos, pero ¿qué es lo que ha pasado? El fuero ahí sigue y obviamente los que, digamos, los que somos abogados sabemos que eso no lo podían quitar, porque eso necesitaba una reforma constitucional. Eso fue un engaño que le hicieron a la gente, el decir, vamos a quitar el fuero. Si eso es una figura constitucional que implica una reforma a la Constitución, eso no lo podían cumplir. ¿Ya? Entonces, pero engañaron a la gente, diciéndole que sí lo iban a hacer. Y luego, el otro tema, hay, digamos, alguna información sobre el presupuesto de la Asamblea que está reservado. Entonces, ¿cuál es el cambio en la forma de hacer política que muestra el Partido Nuevas Ideas? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio en la forma de hacer política en la lógica de prevenir la corrupción del gobierno? Nosotros que pedimos información sobre diferentes ámbitos, nos hemos encontrado con que la mayoría de instituciones reservan información sensible. Y como dicen, ellos mismos dicen, si no debo nada como funcionario, ¿a qué le temo? O sea, ¿por qué voy a reservar información? ¿Qué estoy ocultando? ¿Qué quiero ocultar? Eso es lo que debería de preguntarse la ciudadanía, que por qué el gobierno cierra la información y no da a conocer cuánto gastó. Y no solo el gobierno, alcaldías del partido, la Asamblea Legislativa, o sea, ¿por qué niegan esa información? Entonces, es como digo, parte de esta puesta en escena. O sea, yo creo que hay que tener eso bien en claro. Es como este ser, el gobierno es como esto. O sea, venimos bien peinaditos, nos sentamos con corbata y nos sustentamos de cierta manera. Es una puesta en escena lo del gobierno, pero atrás pueda de que no se haya barrido bien, atrás está la cocina, hay otras cosas detrás. Entonces, así es el gobierno, así funciona. Ahora, solo para ya terminar de cerrar este bloque, estamos hablando también que, como usted menciona, tal vez hay una buena parte de la población que debido a todo esto está adormecida y tal vez no le interesa la lucha contra la corrupción. Depende cuál. O sea, porque aquí a lo que hemos entrado es a un combate, entre comillas, a la corrupción selectivo. O sea, yo persigo a los corruptos del pasado, pero protejo a los míos. Entonces, la ciudadanía, mucha que está apoyando al gobierno, lo que dice es, sí, está bien, persigan la corrupción de los del pasado. Pero cuando le señalan, mire, pero también los del presente están cometiendo corrupción, la ciudadanía dice, eso no es cierto, eso se lo han inventado, eso es falso, eso es por querer golpear al gobierno, no existe. No decían lo mismo del gobierno de Funes y de Sánchez Serén, que cuando se les acusaba de algo... Exacto. Pero es, digamos, una reacción normal de la ciudadanía, de la gente, de la persona, de que cuando se le señala que se equivocó, uno no lo acepta. Aunque tengan evidencias, aunque se lo digan, no acepta eso. Entonces la ciudadanía está en una etapa de negación. O sea, la gente dice, no, en este gobierno no hay corrupción, cuando hay mucha evidencia que sí lo comprueba. Bueno, y así nos vamos a trasladar a nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Algo que mucho se menciona es que en el pasado las instituciones encargadas de velar por la justicia no estaban coordinadas y se menciona que por eso las cosas salieron tan mal. Pero en la actualidad, algo que permanece en la narrativa es que las instituciones no es que no tengan independencia, es que ahora trabajan de manera coordinada, menciona la narrativa. Pero si trabajan de manera coordinada, ¿le queda algo de independencia a la Fiscalía? Por favor. Yo creo que es importante que la ciudadanía distinga
dos conceptos, precisamente uno, el trabajo coordinado, y otro, la subordinación. ¿Sí? Perdón. El primero implica de que las instituciones están siempre enfocadas en el mismo fin, pero no significa que una esté subordinada a la otra. O sea, no quiere decir que una es empleada del otro y que el otro va a responder sí a todo lo que la otra le diga. En esa situación es la que estamos. Es la que no estamos, perdón. Sí. ¿Ya? Porque estamos en una situación de que la Fiscalía, el órgano judicial, está subordinado al gobierno. Es decir, todo lo que el gobierno le diga, todo lo que el gobierno ordene, lo está cumpliendo en este caso el órgano judicial y la Fiscalía. Alguien puede decir, pero eso es bueno, si eso es lo que queríamos. No, es que eso no es bueno en primer lugar, porque al final esa dependencia, esa coordinación, entre comillas, anula los derechos de la gente, anula el debido proceso. Y por eso usted que nos está escuchando, nos está viendo, usted ha de conocer varios casos de gente que fue detenida ilegalmente por el régimen de excepción y que está afectada. Ustedes la han de conocer. Ustedes han de conocer a alguna persona que tenía su negocio en el centro de San Salvador y lo han expulsado y la gente no sabe ni qué hacer porque no les han dado alternativas, no hay empleo formal. Esa gente está siendo afectada, pero digamos, no hay independencia judicial, no hay un debido proceso donde ellos puedan atender sus quejas. Entonces, en esa medida, el que tengamos no la situación de coordinación e independencia de las instituciones, sino que lo que tenemos es instituciones subordinadas al gobierno. Eso no es bueno para ningún país, para ninguna democracia, el que se esté trabajando de esa manera. Con esto no quiero decir que las instituciones tienen que andar una por su lado y otras por el otro. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todas hacen un esfuerzo colectivo hacia cierto fin, pero guardando su independencia, ¿ya? Guardando sus atribuciones. Eso es lo que no está pasando en El Salvador. Entonces, al final, lo que terminamos teniendo es la apariencia de que están coordinados, pero el punto es que hay una serie de violaciones al debido proceso, violaciones a derechos humanos que no son aceptables en una democracia. Algo que usted mencionaba con respecto a la Fiscalía, y creo que también recuerdo haber visto en alguno que otro comentario por ahí de las redes sociales, es que mucho se menciona, mire, pero es que si usted conoce a alguien o si usted jura de que su hijo o su hija pues no es delincuente, pues vaya y ponga la denuncia a la Fiscalía. O mire, pero es que si usted conoce o usted dice que hay algún funcionario que hace corrupción, pues simplemente ponga la denuncia a la Fiscalía. Pero ese tipo de comentarios caben en la actualidad o simplemente, por mucho que le diga, mira, ponga la denuncia a la Fiscalía no va a actuar en su favor? Sí, es que, digamos, con el primer ejemplo, si entendí bien, es una persona que tiene a alguien detenida. Sí. Y va a la Fiscalía, miren, no, esta persona es inocente, ¿verdad? Todo eso. El punto es que primero ni tendría que estar detenida, si es inocente, no tendría que estar detenida, ni aunque sea 3 días, no lo tendría que estar. Pero, digamos, el punto es que hay que reconocer que la Fiscalía, que es la encargada de investigar el delito, dirigir, digamos, la acción penal, iniciar la acción penal y todo esto, trae déficits desde antes. O sea, ¿a qué me refiero? Un presupuesto que no cubre las necesidades de la Fiscalía. O sea, por ejemplo, tener más fiscales, tecnología, etcétera. O sea, todo eso le hace falta a la Fiscalía. Eso le hace falta. Y lo estoy diciendo de hace 2, 3 años, o sea, que se determinaba ya que el presupuesto era insuficiente. O sea, el presupuesto no le alcanzaba a la Fiscalía. También hay un tema que derivado también de esas situaciones, es que los fiscales tienen una carga laboral muy alta. O sea, son casi 105 casos por año nuevos que tiene un fiscal. Porque nosotros acabamos de hacer esta medición en un informe que presentamos la semana pasada. ¿Y tienen el tiempo suficiente para sacar todos los casos? Es que ese es el punto. O sea, y no solo si tiene tiempo suficiente para sacarlo, sino que si tiene tiempo para investigar adecuadamente cada caso. O sea, está difícil. No solo es sacarlos, sino que
si investigó y determinó junto con la policía que esta persona era, la imputada es el hechor material del delito. ¿Lo pudieron determinar adecuadamente o no? Entonces, el punto es de que tenemos un órgano de investigación del delito y que ejerce la acción penal que tiene muchas carencias. No tiene presupuesto adecuado, ¿sí? Y no lo digo yo, esto lo reflejaba en fiscalías anteriores que le faltaba presupuesto. ¿Y esto en qué se refleja al final? Porque alguien puede decir, pues bueno, pero es que en un país no va a alcanzar todo el dinero para todo. Pues sí, pero eso repercute en las condiciones de vida de la población. ¿Por qué? Porque de cada 10 delitos que se cometen, 9 quedan sin castigo. Solo uno llega al órgano judicial, solo uno obtiene una sentencia condenatoria, ¿sí? Entonces, Es decir, la tasa de impunidad es alta. son el 90%. Y esto era también antes. Antes teníamos también 90 y tanto de impunidad. Pero ¿de qué manera esto se mantiene en la narrativa a nivel internacional de que esto aquí en El Salvador ha disminuido a niveles jamás pensados? No, o sea, eso no es así. Nosotros con datos de la misma fiscalía se hace el cálculo y usted encuentra que, por ejemplo, de 100 casos, con lo que decía, 10 casos que entran, solo uno obtiene una sentencia condenatoria. Uno. O sea, estamos hablando del 90% de impunidad. De los casos que entran a la fiscalía, solo un 20 y tanto % llegan a un juzgado. 20, 30%, no me recuerdo el dato exacto. O sea, estamos hablando de que igual, de 10 casos, 7 ven los tribunales. Perdón, 3 ven los tribunales de justicia. 3. Y de esos 3, solo uno obtiene una sentencia condenatoria. Entonces, es una situación complicada. ¿Que a quién afecta? Eso afecta a la gente, lo afecta a usted que está ahí. Tal vez va a decir, no, a usted no me importa. Pues sí, pero el día de mañana que tenga Que hay un problema. Que hay un problema, usted se va a encontrar con un órgano judicial y una fiscalía que no le va a atender adecuadamente su queja, el delito del que usted ha sido víctima. Entonces eso repercute en la gente. Entonces aquí vamos al punto. ¿Cuánto está invirtiendo el gobierno en la fiscalía? Le ha dado un poco más de presupuesto, pero aún así la fiscalía necesita más recursos y los resultados que se obtienen de la fiscalía no son los satisfactorios, o sea, no son satisfactorios para nada. Pero ¿no se suponía que la ciudadanía a partir en estos últimos años podía confiar plenamente en el cambio total de estas instituciones que imparten justicia? Es que de nuevo es parte de la narrativa. Le hicieron creer a la gente que hoy sí han cambiado las cosas, que hoy sí es diferente. Pero cuando uno ve los datos, y por eso es que ellos cierran toda la información, porque ojo, al tener información, usted puede desmontar los mitos, usted puede corroborar y decirle a la gente, no, mire, esto no es cierto, esto que están diciendo no es cierto. Pero ellos cierran la información para mantener el control de la narrativa, que nadie más hable algo que no quiere el gobierno que se hable. Entonces, digo, eso de que hoy sí las cosas son diferentes y que hay que... No. O sea, si al final, como digo, con evidencias, con datos, que yo sé que la gente que está negada va a rechazar, pero con datos se muestra que eso no es así, que no ha cambiado el asunto, que hay un nivel de impunidad alto y que al final el afectado es la víctima de un delito, en este caso que estamos hablando de la fiscalía, la que no encuentra justicia en realidad. Bueno, ahora nos vamos a trasladar a una nueva pausa comercial y al regresar nosotros vamos a estar analizando, siempre en tema del combate a la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia, cuál es el papel que sigue desempeñando el Instituto de Acceso a la Información Pública. Si realmente esos más de 4 años de gobierno han sido duros para la institución o si algo ha cambiado para bien. Eso tras la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros y siempre en el ámbito de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la transparencia. ¿Cuál es el papel que le queda por jugar al Instituto de Acceso a la Información Pública? Si desde hace años se mencionó que fue totalmente desmantelada y mucha de la información pública o de oficio que usted debería saber, de igual manera, aunque usted ruegue, no la va a saber.
por los próximos, o al menos en un periodo de 7 años. Por favor. Antes de contestarle eso, creo que es importante decirle a la ciudadanía que una medida de prevención de la corrupción es la transparencia. Por eso es importante hablar de transparencia, porque en la medida que toda la gestión pública, cómo se manejan los fondos, qué se compra, a quién se contrata, en la medida que todo eso esté a la luz, esté a la vista de la ciudadanía, se evita que esos funcionarios abusen de esos recursos estatales. Es decir, que al estar todo a la vista, yo sé que no le va a dar de dedo a su cuñado, a su amigo, un contrato de obra pública, por ejemplo, porque es mi amigo y yo le doy, sí. ¿Ya? O que yo como funcionario voy a usar estos fondos públicos no para reparar las calles del municipio, sino que yo los voy a usar para mi campaña electoral. O sea, para eso ayuda la transparencia, para, disminuir las posibilidades de corrupción. En esa medida, una institución que juega un rol fundamental en temas de transparencia es el Instituto de Acceso a la Información, que es, digamos, la entidad que debe al final determinar si una información que me niega una institución pública me la tienen que entregar o no. Es decir, si yo voy y le pido, mire, alcaldía, deme el presupuesto, deme el gasto que tuvo en esta actividad, y me lo niegan, el instituto es el que tiene que decir, no, alcaldía, entregue la información. Entonces, si ustedes ven, es una entidad sumamente importante para prevenir la corrupción, el Instituto de Acceso a la Información. Y entonces nosotros también hemos evaluado el desempeño del Instituto de Acceso a la Información. Y lo que hemos encontrado... ¿A qué se ha quedado ahora el instituto? En resumen, el Instituto de Acceso a la Información recibe menos casos, ¿sí?, que antes, resuelve menos casos, pese a que tiene menos casos, resuelve menos, y lo que resuelve, lo resuelve menos en favor de la ciudadanía, resuelve más a favor de las instituciones que niegan información. Eso está, digamos, documentado. ¿Qué cambio tan drástico? Con la información, sí, eso está pasando. La mayoría de casos el instituto lo rechaza de entrada, o sea, no le da trámite a lo que el ciudadano planteó como una violación a su derecho de acceso a la información, lo rechaza. Y lo que entra a conocer se tarda un tanto más que antes en resolverlo, y cuando lo resuelve, pues no va a favor del ciudadano, va a favor de la institución estatal. Entonces, tenemos, digamos, esa situación como país. La institución que debería de velar por la transparencia está teniendo un desempeño deficiente en esa materia. Recuerdo que hace algunos años hubo muchísima indignación cuando se supo de la gran cantidad de viajes que los exdiputados, exfuncionarios de Arena habían realizado, también en general los exfuncionarios del FMLN, y cómo uno se llegó a enterar de la cantidad de viajes y que se estaban pagando con fondos públicos, con fondos de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque podían acceder fácilmente al Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero eso, ¿cómo es posible que la ciudadanía no se indigne en la medida de que eso ahora no lo puede saber? Claro, ahí hay dos factores que analizar. El primero, aunque a la gente que apoya al gobierno esto que voy a decir no le va a gustar, pero en los gobiernos anteriores, con los partidos anteriores, se estaba construyendo un mínimo de cultura de transparencia. Se iba construyendo. No era perfecto, no era todo, pero los funcionarios le tenían miedo al Instituto de Acceso a la Información. De hecho, si me permite mencionarlo, hay algunos diputados que ahora están en la bancada que en su momento también promovieron la lucha contra la corrupción y también el buen uso del Instituto de Acceso a la Información Pública. Claro, o sea, se estaba, digamos, como sociedad, se estaba usando al instituto, se le veía como una institución útil para el derecho de los ciudadanos, y las instituciones querían evitar llegar al Instituto de Acceso a la Información. Entonces, por eso mejor entregaban la información. En algunos casos no, pero lo que quiero decir es que como sociedad estábamos construyendo una cultura de transparencia. Eso se vino a pique. ¿Ya? Ahora el gobierno y sus instituciones no entregan información sensible, no dan información, todo lo reservan, ¿sí? Entonces se desmontó eso. Y luego, la otra parte que llama la atención es el cambio de actitud de la ciudadanía. Antes precisamente había indignación
ahora la gente no se indigna porque, por ejemplo, no se sabe en realidad cuánto ha invertido el gobierno en Bitcoin, cuánto ha ganado y cuánto ha perdido, por ejemplo, por poner un caso. No se sabe cuánto gastó la alcaldía o la DON en la fuente que fue a poner al Salvador del mundo, por ejemplo. O sea, la gente hoy no se indigna porque no sabe esas cosas. Y es como yo digo, hay mucha negación en la gente está negada a que lo que pasaba antes hoy no está pasando. ¿Se ha vuelto permisiva? Yo creo que en parte puede ser permisiva porque algunos llegan como, ok, está bien, sí, está pasando, pero ¿qué importa si nos están dando obras? Alguna gente puede pensar así. Pero hay otra que dice, no, eso no es cierto, eso no está pasando, eso no puede pasar acá. ¿Por qué? Porque han idealizado tanto al gobierno que creen que son angelitos los que están ahí, pues, o sea, que es el nirvana donde están, cuando en realidad es lo contrario. Entonces, el punto es, y cerrando esta parte, es que llama la atención el cambio de comportamiento de la ciudadanía, que antes sí exigía y ahora no lo hacen. Entonces ahí usted que nos escucha, piense, ¿por qué antes exigía y hoy ya no? Sí. A ver, recuerdo que durante el gobierno de Mauricio Funes, una persona mencionaba en aquel entonces, mire, pero usted, ¿por qué le exige cuentas al presidente Mauricio Funes? Estoy hablando ya por 2012. ¿Por qué le exige cuentas si él está haciendo obras? ¿Sabe cuál es nuestra rendición de cuentas? Decía esta persona. Nuestra rendición de cuentas es el Boulevard Monseñor Romero. Esa es nuestra rendición de cuentas porque lo vemos en las obras. Que ya después los datos salieran que de cuántos millones se habían ido por otro lado, pues esa ya es otra cosa. Pero es decir, ¿se está repitiendo la historia con respecto a aquellos años? Claro, solo que con la diferencia que no cayó tanto el tema de exigirle cuentas a la gente, a los funcionarios. O sea, y ese discurso se mantiene ahora, ese discurso se mantiene. Y yo siempre le digo a la ciudadanía, usted cuando manda a su hijo o a su hija a pagarle los recibos, a comprar al mercado, por ejemplo. Qué revuelto, ¿no? Usted le da $100 y le dice, ok, vas a gastar tanto en esto, me tenés que traer todas las cosas, te va a sobrar $10, agarra 5 para que te comas una dona y una galleta o una Coca-Cola y los 5 me los traes a mí. Yo le pregunto, ¿usted no le pide cuentas a su hijo o a su hija cuando regresa? ¿O lo deja que haga lo que quiera? ¿Qué pasa si no le trajo absolutamente nada de lo que le pidió del mercado? No pagó los recibos. Entonces, ¿qué va a pasar? A los 2 días le quitan la luz, no tienen nada que comer porque el hijo se gastó los $100 en lo que quiso. Entonces, es igual con el país. O sea, digo, usted le va a pedir cuentas a su hijo y le va a mostrar que pagó lo que pagó y todo eso. Y usted va a ver en su alacena que tiene toda la compra del mercado. Usted lo va a ver. Y si no lo tuviera, ¿qué le va a hacer? Dame el dinero. No lo tengo. ¿Qué pasaría ahí? Lo mismo es con el gobierno. Lo mismito es con el gobierno. Usted no puede decir, qué bien, sí, el gobierno está haciendo obras y no me importa cuánto está gastando, si se lo está dando a los amigos, si está gastando algo que valía $2 millones, lo está pagando en 10 millones, sí. Porque eso al final lo va a afectar a usted porque no van a haber dinero para medicinas, por ejemplo. Entonces es lo mismo. Aquí hay que hacerle conciencia a la gente que al político no se le aplaude, al político se le cuentan las costillas. Eso es lo que usted tiene que saber. Bueno, y así nos vamos a nuestra última pausa comercial. Volvemos en Criterios. A fin de cuentas, si los niveles de transparencia están realmente bajos, ¿hay algo que la ciudadanía y hay algo que la oposición puedan hacer al respecto? Por favor. Es bien complicado porque, por ejemplo, si queremos que el instituto funcione de mejor manera, habría que obligarlos a que funcionen de mejor manera. Sí. Ya sea porque ellos tengan la convicción y lo hagan o quitándolos a los comisionados. Pero ¿quién los quita y quién pone a los comisionados? El presidente de la República. Y obviamente a los funcionarios actuales no les conviene que haya transparencia. Entonces es bien complicado eso. Yo no le puedo decir, bueno, sí lo puedo decir, pero el punto es que
¿De qué me sirve decirle a un ciudadano, vaya a pedir información a su alcaldía si la alcaldía no la da? Sí. O sea, es bien complicado. Aquí creo yo que la única vía que tiene la ciudadanía es, con un funcionario que no es transparente, es hacer el cobro el día de la elección. O sea, el día de la elección es lo que todavía más o menos tenemos como una forma de castigar al funcionario que no se ha comportado bien con la gente, aquel que ha ocultado la información, el que no ha dado rendición de cuentas, el que a saber cómo ha gastado el dinero público. Entonces, hay una vía electoral que todavía se puede más o menos utilizar para decirle esto al funcionario, yo te censuro. Eduardo Escobar, hemos llegado al final de Criterios, pero no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído sus análisis con respecto a la lucha contra la corrupción y sobre los niveles de transparencia del país. No, al contrario, gracias por el espacio y un saludo a la audiencia. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.